Saludos, mis queridos hermanos y amigos. Su servidor, el pastor Walker Montilla, desde la ciudad de Durham, Carolina del Norte, el Distrito Campeón. Este tutorial lo hago para todos los diáconos y diaconisas que hoy sirven a nuestro Señor Jesucristo en cualquier iglesia, especialmente en nuestro distrito, que está compuesto por la iglesia de Durham Spanish, Sanford Spanish, Scarborough Pueblo Dios Vivo Spanish, Henderson Spanish, Mebane Spanish y Creedmoor Spanish. Y para todos aquellos diáconos o diaconisas que están sirviendo a Dios en cualquier lugar de habla hispana en este mundo. Quiero compartir contigo un resumen de lo que dice el manual de nuestra iglesia con respecto al trabajo de los diáconos. Sé que esto te va a ser útil y puedes compartirlo con tus amigos, puedes compartirlo si eres el director de diácono de tu iglesia local, puedes compartirlo, puedes aprender. Mira, en el manual de iglesia nosotros encontramos algunas cosas interesantes. Estoy usando el manual en la versión español año 2022, el actualizado, de la división interamericana, que es la que está en el habla de español. La palabra diáconos, esa palabra tiene tres significados importantes. Sabemos que esa palabra viene del griego, que significa servidor, significa ministro y también significa asistente. Eso significa que tú eres un ministro de Dios, tú eres un asistente de Dios, tú eres un servidor de Jesucristo. Dios te eligió para que seas servidor, seas su asistente, seas su ministro del Evangelio. Qué privilegio que nosotros, seres mortales, trabajando como diáconos, podemos servirle a Cristo, ministrar la iglesia de Cristo y asistir en la iglesia de Jesucristo. Según la palabra de Dios, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 6, versículo número 1 hasta el versículo número 8, voy a leer contigo lo que dice Hechos capítulo número 6, versículo número 1 hasta el versículo número 8. Voy a compartir contigo. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y entonces, verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócaro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron hasta los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, tanto muchos de los sacerdotes obedecían ahora a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales dentro del pueblo. Servir en los asuntos prácticos de la iglesia. Cuando un diácono es escogido por el Espíritu Santo, amigo que me escuchas, cuando Dios te escoge para que tú seas un diácono, un asistente, un ministro de su iglesia, tú seas un colaborador, un servidor de su iglesia, Dios te está escogiendo para los servicios prácticos de la iglesia. Servicios prácticos. Requisitos entonces que presenta la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo número 8. Vamos a ver, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice así: los diáconos al mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Nota que la palabra de Dios nos da algunas características que deben representar ese ministerio de los elegidos de Dios al servicio de diaconado. Mira, dice que por la gracia de Dios debemos transmitir honestidad. Por la gracia de Dios no debemos
ser dados al vino. No debemos ser codiciosos. Cuando habla del vino, habla del vino fermentado, porque muchos confunden el vino de la cena del Señor y entonces dicen, mira, aquí la Biblia dice que yo puedo beber alcohol porque dice que era el vino. No, el vino de la cena de Dios es sin fermentación, no usa alcohol. No codiciosos, guarden la fe, pasen la prueba primero, dice el verso número 10. Entonces tú te das cuenta que estas características la va a colocar el Espíritu Santo en tu vida cuando tú decides asistirle al Espíritu Santo, decides servirle al Espíritu Santo, decides ser un embajador de Dios aquí en su iglesia. Entonces te colocas en las manos de Dios y a través del Espíritu Santo Dios te capacita para que tú puedas ser honesto, llegues a ser un hombre ya que no se dé al vino, evites la codicia, evites toda cosa que corta tu comunicación con Jesús. Vas a comenzar a guardar la fe del Evangelio de Jesús, y lógicamente va a haber un periodo en que la iglesia va a decir, este diácono vamos a hacer imposición de manos, como dice la Biblia, porque hemos visto que esas características inherentes que el Espíritu de Dios ha colocado en un diácono también están sobre él. Y ahora, interesante que la palabra de Dios menciona que los diáconos deben ser capacitados. Amigo, no le tengas miedo al entrenamiento. Donde tú escuches un entrenamiento que te van a dar una clase, debes asistir. Participa en los entrenamientos, porque siempre nuestra iglesia adventista del séptimo día está entrenando y capacitando los diferentes ministerios. Y los diáconos no escapan de este servicio, tampoco no escapan de la capacitación. En el manual de iglesia nos dice que el pastor junto con los ancianos es el principal responsable de la capacitación de los diáconos junto con los ancianos de la iglesia. ¿Te das cuenta? Debes recibir esta capacitación. Por eso, viendo que el manual de iglesia me orienta a mí como pastor, yo he decidido entonces hacer este tutorial, porque he dado esto presencialmente y todo, pero voy a dejar una evidencia de que ahora que se usa la tecnología, mis diáconos puedan tener la oportunidad, y cualquier diácono de cualquier distrito, de cualquier lugar que me escucha, entonces ahora puede tener información a través de este mensaje y entender que él debe ser capacitado. Dice que el pastor de su iglesia es el principal responsable junto con los ancianos de tu capacitación. También menciona que cuando se nombra el director de diáconos junto con los diáconos, el director de diáconos en ayuda con el diácono, con el anciano que apoya el ministerio de los diáconos de la iglesia, porque cada ministerio se le asigna un anciano que lo apoye. Se constituirá una junta con el director de diáconos como presidente, dice el manual de la iglesia adventista, y otro diácono como secretario. O sea que en esa junta que está el presidente de esa junta, que es el director de diáconos, repito, el anciano que vela por ese departamento debe ser invitado o puede estar ahí. No tiene voz ni voto, pero él ora, él orienta, él tiene el seminario, la capacitación, o él tiene la palabra de Dios, ¿verdad? La meditación. Entonces, esta junta será encargada de distribuir las responsabilidades y de coordinar las aportaciones al bienestar de la congregación. También instruirá a los nuevos diáconos. Esta junta de diáconos tiene que trabajar. Mayormente elegimos a los diáconos, se coloca al director, pero no le decimos usted tiene que tener una junta. ¿Quién la va a nombrar? La va a nombrar toda la gente que está nombrada como diácono y que la Junta de Iglesia aprobó. Tiene que reunirse, y ustedes mismos, los diáconos, deben votar, elegir a un secretario y reunirse mensualmente. Invitar al anciano orientador. Mínimo una vez cada 3 meses al trimestre, mínimo una vez deben reunirse. ¿Para qué se van a reunir? Mira, para asignar las responsabilidades, hacer la guardia de diáconos, hacer las aportaciones al bienestar de la congregación, porque ustedes están viendo qué es lo que está pasando cada sábado, cada miércoles de culto, cada domingo o viernes de culto que se reúnen, ver la limpieza de la iglesia, que también es menester de los diáconos y las diaconisas de la iglesia, junto con los hermanos que ayudan a la limpieza también, porque hay hermanos que quieren trabajar en la limpieza, que quizás no son diáconos, pero que quieren
ser parte de la limpieza de la casa de Dios. Qué bendición limpiar el templo, la casa de oración donde nos reunimos para adorar a Dios. Es más que un deber, es un privilegio, como los levitas de antaño, limpiar los utensilios de la casa de Jehová. Y ahora bien, también dice que debe instruir a los nuevos diáconos. Entonces, mis queridos hermanos que me estás escuchando, es importante que en la próxima reunión que tenga tu junta de iglesia con su servidor, tú puedas presentar la junta de diáconos. Los diáconos tienen que ser ordenados, dice el manual de la iglesia. Quien sea elegido como diácono por primera vez no podrá desempeñar sus funciones hasta que ya haya recibido la ordenación de un pastor ordenado con credenciales emitidas por la asociación o por la conferencia. ¿Qué significa que no puede desempeñar sus funciones? Mira, hay funciones importantes que tiene el diácono, como algunos deberes, dice el manual de la iglesia también: colaborar en los servicios y reuniones de la iglesia, visitar a los miembros de la iglesia. Tercero, colaborar en los servicios bautismales. Cuarto, colaborar en el servicio de la comunión, que es el rito de la humildad y la Santa Cena. 5, atender a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. 6, cuidar y mantener las propiedades de la iglesia. Por eso aquí entra la limpieza de la iglesia, porque la limpieza de la iglesia es parte de ese cuidado de la iglesia y de las propiedades de la iglesia. Entonces la palabra de Dios dice que debemos de ordenarte, imponerte las manos para que la iglesia reconozca que Dios te ha llamado a ese ministerio. La ordenación no te va a dar ningún grado de santidad, pero la ordenación indica que la iglesia está reconociendo de manera pública y oficial que tú eres uno de los dirigentes de la iglesia. Y que como el antiguo o como esos diáconos, ¿verdad?, primitivos de la iglesia primitiva, como está en Hechos capítulo número 6, la iglesia va a reconocer que tú eres una persona elegida por Dios, apartada por Dios, para cumplir esta tarea importante en la iglesia, para que ministres la palabra, para que visites a los enfermos, para que puedas tener las responsabilidades concernientes a las propiedades de la iglesia, al mantenimiento de la iglesia y colaborar con los servicios bautismales, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso el pastor ordenado en una ceremonia que él dirija a nivel del distrito o en tu iglesia local deben apartarte para este ministerio que Dios te ha llamado. Porque así está en la Biblia y así la iglesia adventista maneja este instructivo apegado a la palabra de Dios. Te recomiendo que leas el capítulo número 9, que está en el libro Hechos de los Apóstoles, ese capítulo número 9, donde el espíritu de profecía, la hermana White desarrolla que Dios escoge a los diáconos y toda esta tarea de colaborar en los servicios bautismales, en el servicio de la comunión, visitar a los enfermos, a los pobres, a los necesitados, cuidar, mantener la propiedad de la iglesia, servicio de las comuniones, a colaborar en los servicios, reuniones de la iglesia, visitar a los miembros, todo este trabajo que hacen los diáconos, todo este trabajo debe ayudar para que la iglesia minimice las divisiones dentro de la iglesia. Satanás quiso dividir la iglesia cuando la iglesia tenía que atender las diferentes necesidades, inclusive de otros hermanos con diferente cultura, en este caso los helenistas, que eran griegos mezclados con los judíos. Y las culturas eran totalmente diferentes. Y Satanás estaba dividiendo la iglesia y las viudas griegas se quejaron porque no las estaban asistiendo y en igualdad. Y los apóstoles, los discípulos tuvieron que reunir la iglesia, nombrar diáconos bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios colocó a los diáconos para que la división en la iglesia pueda desaparecer. Cuando tenemos personas que Dios elige para que sirvan, para que visiten, para que oren, para que ministren, para que cuiden el templo de Dios, para que ministren el templo de Dios, para que cuiden la limpieza del templo, para asistir y visitar y orar por las personas, para asistir a la iglesia en el servicio de alimento a la comunidad,
para atender a las mesas también en almuerzo de confraternidad. Cuando tenemos diáconos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces se minimiza el trabajo dentro de las divisiones de la iglesia. Porque el trabajo del diablo es dividir. Pero a Dios se le ocurrió nombrar y elegir diáconos para que los apóstoles se dedicaran a la predicación del evangelio, mientras que estos están atendiendo las necesidades básicas de la iglesia. Léete el capítulo número 9 del libro Hechos de los Apóstoles, que te va a ampliar exactamente el por qué Dios te ha llamado y te ha escogido para este lindo y hermoso ministerio. Que el Señor te bendiga. Un saludo en Cristo. Espero que te prepares, si no eres ordenado, para tu ordenación, y que lo hagas con gusto, con placer, al saber que Dios te está llamando. No importa tu edad, no importa tu status quo, lo que importa es que seas un miembro oficial de la iglesia y que digas sí, responda sí al llamado que el Espíritu Santo te hace a través de su iglesia organizada para que le sirvas al Señor como un diácono. Maranata, Cristo viene. Sigue adelante, échale ganas, que Dios te bendiga.